Ahora vamos a presentar la segunda ponencia que nos dará José Antonio Sosa Díaz Saavedra y Evelyn Alonso Runner. Los que voy a contarles, José Antonio Sosa es arquitecto por la Universidad de Madrid, es doctor arquitecto y catedrático de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Visiting Scholar en la Universidad de Harvard, en la ETH de Zúrich, estudio base del 2005, socio principal, y luego también ahora ha sido, o es, socio principal de Red Arquitectos. Eso era, ¿no? Eso es el pasado. Bueno, sigo siendo porque sigue existiendo, pero... Bueno, y coordinador del LIP, Laboratorio de Investigación de Proyectos Arquitectónicos. Además, bueno, ha participado en muchísimas exposiciones, ¿no? Está en la Central y concursos. Ha tenido muchísimos premios en concursos, como por ejemplo ganó la nueva sede de los órganos judiciales de Las Palmas en el 2004, el concurso para el Frente Litoral del Puerto del Rosario en el 2005. Bueno, tú no los has ganado, has participado, ¿no? Y los has ganado. Son premios, ¿no? Perdona, Nada, claro, no te preocupes. Es igual. Todo el mundo sabía. Vale. Bueno, desde 2004 forma estudio con... 2011 forma estudio con Evelyn y bueno, antes de estar con Evelyn formó equipo con Maui Rodríguez y... González Rodríguez. Lo siento. Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo y son demasiadas cosas. Bueno, a Evelyn es más fácil decir, a Evelyn es más joven. Su carrera profesional se inició en Londres, la de Evelyn, al finalizar los estudios universitarios en la Universidad de Westminster. En 2001 se trasladó a Gran Canaria, donde estableció su propio estudio, ¿no? En 2009 comenzó a participar en concursos con numerosas intervenciones exitosas, como, por ejemplo, la medalla de oro de la Bienal de Miami Beach, el concurso internacional sobre el estrecho de Bering, la instalación artística en San Ginés o la remodelación de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced de Oise Gutiérrez. También resultó finalista en los concursos internacionales de ideas, como la estación número 20 del metro de Sofía, o que esta se queda con Pepe, y en su día estaba empleando algunas de estas teorías en un campo más teórico en la preparación de una exposición junto a la artista Teresa Correa. Junto a José Antonio Sosa, imparte clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente desarrolla investigación para su doctorado en Harvard sobre artes preformativas y urbanismo en los años 60 y 70. Es profesor invitado de la Universidad de Harvard y en la Universidad Europea. Tienen muchas obras de rehabilitación conjunta y nos van a presentar su exposición, que no tiene título, pero estará interesante. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Déjame una botella de agua. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luis, por presentar antes que nosotros en esta posición compartida. Siempre he tenido además admiración por tu obra. Decía antes que hacía años que no, o sea, al no existir ningún medio de comunicación del Colegio de Arquitectos, perdemos el conocimiento de lo que están haciendo otros arquitectos, ¿no? Ya no existe el premio ORA, ya no existe BASA, ya no existe ninguno. Ahora se ha creado un premio nuevo que felicito al colegio por hacerlo, para volvernos a encontrar y volver a saber qué es lo que estamos haciendo todos. Está muy bien, ¿no? Pero me ha encantado tu obra y creo que además tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar nosotros hoy.
Gracias, Vicente, también por la presentación. Y al CAM también por acogernos, y a la Academia de Bellas Artes por organizar las cosas, aunque está feo que nosotros lo digamos que somos de la Academia. Vamos a hablar de distintos proyectos hechos a lo largo de distintas épocas, ¿no? Pero en los cuales hay un elemento común que es el que queremos destacar. Realmente cuando tú te pones delante de una intervención de rehabilitación, cuando te encargan un proyecto, siempre tienes como tres grandes alternativas, ¿no? La alternativa débil, que sería la de simplemente limpiar y rehabilitar, ¿no? Puramente rehabilitar. O la alternativa fuerte en el extremo contrario de coger, vaciar todo, dejar la fachada, ¿no? Y construir un edificio nuevo dentro. O la alternativa intermedia, que seguro que es la que más nos gusta a todos los arquitectos, que es la de transformar lo existente, tener la posibilidad de transformar lo existente, ¿no? Realmente no depende de nosotros en gran parte esa elección, porque normalmente es el programa o las condiciones en las que se encuentra el edificio el que determina, ¿no?, qué puedes hacer, ¿no?, si puedes intervenir en mayor o menor medida. Pero siempre cabe, o casi siempre cabe, la opción de una apuesta, de establecer una apuesta, de hacer algo que vaya un poco más allá, ¿no?, en cada uno de los proyectos que emprendes, ¿no? Pero siempre desde el diálogo entre lo que ya está y lo que tú estableces, ¿no? El diálogo entre la preexistencia y tu propuesta. Dentro de esas operaciones de transformación posibles, ¿no?, caben también muchas opciones, porque puedes optar por modificar la mitad del edificio y la otra mitad no, o puedes optar por hacer transformaciones fuertes en puntos concretos, ¿no?, etcétera, ¿no? Y nosotros nos vamos a centrar hoy en una que nos es especialmente querida, que es la de insertar un nuevo elemento dentro del proyecto, dentro del edificio existente, ¿no? Introducir una pieza dentro de lo existente. Insertar para alterar lo que ya existe, para establecer un nuevo diálogo con lo que ya existe. A la vez, por supuesto, modificando el significado de lo existente en gran medida, ¿no?, a través de esa inserción. Pero al mismo tiempo, y es difícil o suena contradictorio, cambiando lo menos posible lo existente y respetando lo más posible lo existente. Ahora con los ejemplos yo creo que podemos ir ahondando en estas cosas, ¿no? Insertar algo, en definitiva, ¿qué significa? Significa la posibilidad de establecer una nueva percepción en el edificio, que de repente algo que lo lees de una forma pases a leerlo de otra diferente. Insertar también significa modificar el comportamiento del usuario, que sí importa. Modificar el comportamiento del usuario. Insertar significa también, o es también una oportunidad para provocar, para establecer unas relaciones diferentes que provoquen, que supongan una afrenta y una provocación. Explicando un poco estos tres puntos, antes de pasar a ver la obra, esta es una pieza de un artista minimal. Como saben, los artistas minimal fundamentalmente tratan, cuando hacen una instalación, tratan de establecer un diálogo diferente con el contexto, o sea, establecer una relación entre las piezas que introducen en ese espacio y el propio espacio en sí. Tiene mucho que ver con la música que hablábamos antes también, esa relación entre diferentes elementos dentro de un espacio común. Es curioso porque esto en gran medida forma parte de la base o de la esencia de la arquitectura, ¿no? El introducir el diálogo entre los diferentes elementos y el espacio en el que esos elementos se insertan, ¿no? Forma parte de la arquitectura desde siempre. Pero pongo un ejemplo desde el minimal porque quizás se hace más evidente en este caso, ¿no? Es decir, esas relaciones que se establecen entre lo existente, el espacio de la galería y las piezas que se introducen. O esta otra pieza de Land Art, en este caso, que nos encanta especialmente, ¿no?, en el que Michael Heiser hace un agujero con la excavadora, ¿no?, un tremendo boquete, ¿no?, y dentro de ese boquete introduce
parte de eso que ha sido excavado, una gran piedra, ¿no? Y eso nos interesa especialmente porque genera tensión, ¿no? Genera la tensión que puede existir entre dos imanes del mismo signo que tratan de acercar y nunca llegan a tocarse, ¿no? Ese espacio tensionado entre lo existente y lo que ha ocupado entre el vacío existente y la pieza que ha venido a ocupar ese vacío. Esa tensión entre lo excavado y lo insertado. Digamos que el espacio arquitectónico para nosotros en esta obra sería el del aire comprimido o comprimido, ¿no? Comprendido o comprimido que está entre ambos elementos. El segundo punto que decía que cabe entender, que cabe desarrollar también tiene más que ver también con lo que hablaba Luis hace un momento. Cómo el insertar algo puede modificar el comportamiento del usuario. Este aspecto se explica muy fácil con una intervención urbanística, en este caso concreto con las inteligentes estrategias que estableció Oriol Bohigas en Barcelona a principios de los años 90, ¿no? Todos recuerdan el barrio del Raval, esa es la Rambla de Cataluña, ¿no? La que sube, la Rambla de Barcelona, la que sube, cerca de allá de la Plaza de Cataluña. Y todos conocen también el MACBA, ¿no? El museo, pieza que se inserta en medio de un barrio que está en un alto grado de deterioro y que es capaz, déjame el puntero si no te importa, a ver si funciona. A ver, sí, aquí. O sea, este es el MACBA, aquí está también el centro de Caridad y todo este es el barrio del Raval. Nadie pasaba de la Rambla hacia el Raval normalmente porque era un barrio nadie me refiero a ningún turista porque tenía un alto grado de deterioro en aquel momento, deterioros en su edificación y nadie pasaba hacia este extremo. Yo creo que esta operación es una operación clara de cómo insertando un nuevo elemento en la trama urbana consigues que la gente empiece a caminar, a recorrer este barrio, ¿no? Y consigues empezar la renovación del barrio de una manera notable hasta el punto de que hoy en día se encuentra como un barrio quizás más visitado incluso que este de la catedral, ¿no? La siguiente operación importante que se desarrolla es otra inserción, en este caso de una pequeña rambla en medio del barrio, que consigue conectar el MACBA con las atarazanas que están aquí abajo, que es este edificio que está aquí abajo. De esa forma, con esas dos inserciones, ¿no? Se consigue modificar por completo el comportamiento del usuario, el comportamiento de los vecinos, ¿no? y el estado del barrio. El tercer punto al que hacía referencia es el de la provocación o la alteración. Yo creo que también en eso, saliéndonos del campo de lo funcional o del campo de las relaciones espaciales más arquitectónicas, cabe también entender una inserción desde ese punto de vista, ¿no? Estas dos imágenes son de épocas completamente distintas. Porque la de la derecha debería haber estado a la izquierda, es la de Duchamp del año 40, y la de la izquierda, que es la de Tomás Saraceno, es reciente, ¿no? Del año 70 y pico, no, perdón, 90 y pico. Él es un artista joven que nació en el 70 y pico. Y son dos intervenciones que la de Duchamp especialmente me parece interesantísima, la otra es bellísima. Dos provocaciones, ¿no? O dos ocupaciones provocativas, afrentivas, ¿no? Del espacio existente. Y creo que también esto forma parte de la arquitectura, esa especie de diversión que tiene el introducir algo en lo existente. Podría haber sido una pieza de Juan Correa, que está también sentado aquí, perfectamente, ¿no? Podría haber sido. Con ese preámbulo entramos en las obras que vamos a ver. Yo creo que son 7 cosas lo que vamos a ver, pero muy rápidas. Tres de esas obras, las 3 primeras, las hice con Maui González, en la época de trabajo con Maui González. Ella explicó todo lo que hicimos de rehabilitación cuando dio su conferencia aquí en este ciclo ya, o sea que no me voy a entretener en explicarlo, ¿no? Pero simplemente me voy a centrar en el aspecto de la inserción, que es lo que nos interesa. En este tema de la inserción siempre cabe como 2 escalas diferentes, ¿no? La escala del detalle, la escala de lo pequeño, que vemos, por ejemplo, en estas 2 imágenes, que son 2 salones, el existente del Salón de Plenos del Ayuntamiento y el de la derecha, que es el nuevo salón que nosotros creamos eliminando un forjado intermedio que existía ahí y dándole esa mayor altura a ese espacio. En el de la izquierda ven
solamente introdujimos pues, ese elemento del mobiliario construido con tea antigua y tal, pero como una especie de inserción de pequeña escala, y en el de la derecha solamente esas cajas que están flotando y que conforman el falso techo de ese espacio, ¿no? Y que le dan la dimensión al espacio. Son pequeñas inserciones, pero yo me voy a referir fundamentalmente a las grandes, que son las que me interesan especialmente, ¿no? En este edificio hubo dos inserciones importantes. Una fue la caja de escaleras y ascensor, o sea, las comunicaciones verticales. En ese punto que se remarca al fondo existían los aseos nada más y una pequeña escalera de servicio. Todo estaba que se caía por la humedad de los baños, que había llevado al deterioro total de la estructura de madera. Lo vaciamos por completo y ahí introdujimos esa primera pieza de la que quería hablarles, que es esta escalera que se sujeta en las paredes como si fueran las escaleras de los estanques. Siempre me fascinaron esas escaleras, quizás porque me daba miedo bajarlas cuando era joven, cuando era pequeño, en una finca de unos amigos donde pasábamos los fines de semana, que tenía esa escalera de peldaños de cantería empotrados en el muro, ¿no? Sin barandilla. Y veías al fondo la mancha verde del estanque recubierto de algas, ¿no? de plantas. Esa especie de escalera que se empotra en el muro, pero que supone en sí misma también una forma de ocupar ese vacío que habíamos producido al vaciar lo que existía, al eliminar todo lo que existía, y ocuparlo con esta pieza que por un lado es más sutil por el lado de allá, mostrando el recorrido, pero el otro lado es más masiva, mostrando las mesetas, ¿no? ¿Pasa? El siguiente elemento es el patio. El edificio tenía un patio en estado de deterioro altísimo. No se mantenía estructuralmente, no se sostenía. Había tenido 2 ampliaciones encima que habían recargado la estructura. Todas las paredes estaban flectadas, eran paredes estructurales finas, de tabique fino de madera. Estaban completamente flectadas y era imposible mantenerlo. Se decidió entonces demolerlo y sustituirlo por una pieza, y lo entendimos, ya estaba el proyecto hecho cuando se hizo esta modificación del proyecto. Entonces lo entendimos como una inserción, ¿no? Dentro de la propia estructura del edificio, como una pieza un sólido capaz que tú introduces dentro del agujero del patio. Y así lo planteamos desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista constructivo, como veremos ahora. El patio tenía unas columnas de madera, que son estas que están aquí debajo, estas más columnas de tea, que es lo único que se mantuvo de esa estructura. El resto eran unas paredes finas que no se mantenían, como decía, pero estas columnas de madera queríamos mantenerlas porque eran las piezas quizás más valiosas del patio, y queríamos que se mantuviesen trabajando, que no fuesen sustituidas por un elemento o falseadas mediante la introducción de una pieza metálica en su interior para simular que estaban allí, pero que realmente no, queríamos que trabajasen de verdad. Y al calcularlas a fuego solo mantenían una planta, con lo cual solamente podíamos mantener la primera planta del edificio. El resto, por lo tanto, tuvimos que colgarlo. Para colgarlo introdujimos esas vigas grandes que van de muro de carga a muro de carga en los extremos, ¿no? Y todas las otras 2 plantas están suspendidas desde esa estructura. Los tensores que transmiten la carga atracción de esos forjados, de esas vigas que están ocultas detrás de esos pretiles que ven ahí, ¿no? Nos sirvieron para crear esta estructura de lamas, ¿no? O de elementos verticales muy marcados, con un ritmo diferente en cada planta, un ritmo diferente, algo que es muy propio del patio canario, ¿no? Que van moviendo los pies derechos, no en vertical, sino que van moviéndose, desplazándose, ¿no? Y a la vez también crear unas ventanas, aquí casi no se ve, pero si se fijan hay una diferencia de color entre el cielo aquí y aquí, y es porque esa lama es giratoria, esta lama de aquí es giratoria, se desplaza, al desplazarse deja ese trozo de sí misma haciendo de antepecho. Vamos, pasa, yo creo que tengo un... Sí, es esta cosa tan sencilla, ¿no? La lama es esta pieza grande que se gira y deja, al girarse, deja detrás un trozo de sí misma que hace de antepecho del elemento, ¿no? Y ahí ven los tensores, estos tensores que están sosteniendo los forjados del patio. Casi con ese pequeño detalle se ve perfectamente cuál es la filosofía del proyecto, ¿no? Pasa. Si quieres paso.
El siguiente proyecto, lo voy a contar más rápido, es el Matadero, es un proyecto para el Matadero de Madrid. En este caso se trataba, en Matadero de Madrid se han hecho muchos proyectos diferentes porque era enorme de grande, está al lado del Manzanares, forma parte de la operación de rehabilitación del Manzanares, supongo que habrán ido a verlo, aquello, ¿no? Que vale la pena verlo. Nos presentamos a uno de los concursos, que era esta nave, y nuestra apuesta aquí fue concentrar toda la intervención en una gran pieza que llamamos Acumularte, porque era un gran acumulador de arte, un gran acumulador del cual, mediante despliegues o expansiones o extracciones, pudieran sacarse mamparas, muebles, sillas, todo tipo de elementos, ¿no? que hacían falta para organizar cualquier clase de evento, porque aquí se iban a producir todo tipo de situaciones distintas, ¿no? De conferencias o exposiciones, actividades con niños, etc. Entonces todo el proyecto consistió de nuevo en esa sencilla inserción de la cual se extrajesen todas estas piezas que pudiesen ocupar la planta libremente. El tercero de estos proyectos de primeros tiempos, ¿no? Es el de Tabacalera en San Sebastián. También una fábrica abandonada. Estamos un poco en eso, ¿no? También ahora con 2 proyectos industriales abandonados, ¿no? Siempre tiene ese atractivo de lo viejo y de las estructuras viejas, pero de dimensiones grandes, ¿no? En este caso era una fábrica de tabaco en San Sebastián, está en el centro histórico en la actualidad. Y hicimos una apuesta también. Este es el edificio, tiene esos 5 patios, ¿no? De los cuales 4 son iguales, que son los importantes, y uno más pequeño. Y el programa que se planteaba era muy de alta densidad, o sea que rebosaba la edificación existente. Aparte de que nosotros también apostamos por rebosarla deliberadamente, nos interesaba como que rebosase el edificio y liberar la planta baja. No voy a entrar a explicarlo detenidamente, pero sí a ver esa pieza que nosotros insertamos en el interior. Esa pieza tenía el cometido de conectar el río Urumea, que está aquí en este punto, o sea, conectar ese mirador hacia el río Urumea, que a su vez sirve como paso de conexión por debajo de las estaciones de la estación de tren que existe aquí. O sea, aquí hay unas vías de tren. Ese es un elemento que conecta el tren con el edificio, con la ciudad, y a su vez colateralmente con el edificio que nosotros propusimos, ¿no? Y desde el edificio surgen estas 2 piezas grandes que, como las 2 piedras de Michael Heiser, ocupan el patio existente, estos patios existentes. Y esa otra pieza que construye la T de Tabacalera y que asoma por encima donde iba uno de los elementos del programa, que era un plato de cine, un plato de televisión, perdón. Aquí se ve esa ocupación de esta pieza metálica nueva, insertada en la estructura antigua que dejábamos tal cual. Toda esta estructura que dejábamos tal cual. Bueno, por supuesto hicimos intervenciones que no voy a contar para no extendernos demasiado, ¿no? Ya lo contó Maui. También, como en el caso de Michael Heiser, ¿no? Ese espacio que queda comprendido entre la pieza y el edificio existente, ¿no? Y cómo le da continuidad con este aire que está aquí metido debajo también, ¿no? Ese era el efecto que buscábamos. El mirador al Urumea y el mirador del edificio, la T de Tabacalera. Este otro proyecto forma parte de la época más reciente, del 2011 para acá. Ya está hecho por nosotros 2 en equipo. Es un concurso para la biblioteca, para una biblioteca de la Ludwig Maximilian Universität de Múnich. Es un edificio que, del siglo XIX, que tenía interés, ¿no? Pero que fue vaciado en los años 70, completamente vaciado en los años 70, con lo cual en el concurso lo que se nos proponía era sencillamente una intervención en el interior. O sea, la fachada ya existía, y era mantener la fachada y hacer una intervención en el interior. Solamente había una fachada de las 4, un fragmento de una fachada que se había
también demolido y sustituido por un edificio que había que caía junto con el interior. Cuando uno hace una intervención de este tipo y te proponen vaciar, cosa que no he hecho nunca, pero claro, cuando te proponen vaciar un edificio de estos, siempre pasa que lo primero que tienes que hacer es como montar un tremendo andamiaje, ¿no? Un apeo enorme, ¿no? Con una estructura enorme que está durante 3 años puesta allí hasta que se termina el edificio. Y luego, una vez que se termina, retiras todo ese andamiaje. Y la cuestión que nosotros nos planteamos en este caso fue invertir esa situación, es decir, el andamiaje tiene que ser la pieza fundamental, la pieza que se quede dentro. O sea, eso, lo que propusimos fue, por lo tanto, amarrar el edificio por dentro, perforando los forjados para introducir primero los pilares del andamiaje, del apeo, y luego amarrar la fachada y ya luego demoler el resto. Y ese gesto solo fue el que transformó, se hizo que el proyecto fuese para nosotros interesante. Básicamente teníamos, por lo tanto, esa fachada completa que forma esta U, le faltaba este trocito, ¿no? El andamiaje, que se convertía, como estaba al lado de las ventanas, en las zonas más agradables de lectura, o sea, las áreas de lectura estaban dispuestas así en ese espacio. Una gran pieza que iba a resolver el depósito de libros, ¿no? Que se colgaba de ese andamiaje y de la pieza de la cercha, grandes cerchas de cubierta, ¿no? Esta gran pieza que está aquí. Y eso es todo, ¿no? Y una fachada de la cual les hablaré después rápidamente también. La inserción está clara, ¿no? Esa pieza amarilla viene a ocupar el espacio interior, de nuevo, como la piedra de Michael Heiser, y a dejar el edificio libre. Como ven, el concurso lo perdimos. Esa era la propuesta nuestra para el proyecto, ¿no? Esa pieza flotando en medio de esa estructura que Juan Correa nos ayudó a hacer, la maqueta. La idea era esta, es decir, que ese espacio de andamiaje quedase después convertido en los espacios de lectura en torno a la fachada y el depósito de libros quedase incluido en esta pieza piedra prismática irregular, ¿no? Suspendida de esa estructura. La fachada, solo a modo de anécdota, esta última fachada que quedaba por construir, la planteamos a partir de cierto efecto moiré. Queríamos lograr un efecto moiré, era una fachada sur, teníamos que protegernos del sol, por lo tanto, en parte, ¿no? Y queríamos hacer un efecto moiré con esa fachada, construir un efecto un poco basado en estas piezas de Jesús Soto, del cual siempre he sentido he sentido admiración, ¿no? Y que también nos sirvió de referencia para la obra de los juzgados, para los brísoles de los juzgados. Ahora sigo yo con nuestro proyecto. ¿Te lo paso? Sí, lo voy a acercar un poco, no sé si así se me oye bien. Yo me las paso. Gracias. Una intervención, la verdad, en un edificio magnífico de Luis López, de los años 70. Y no sé si lo vieron, pero salió publicado recientemente en un artículo en La Provincia. Pero lo digo porque el artículo no mencionaba la intervención. Y esto realmente es anecdótico, pero lo cuento porque es parte de la historia del edificio y es precisamente gracias a esa intervención que hicimos que este maravilloso edificio sigue en pie hoy en día. Y esto es importante que la gente lo sepa, no porque lo hayamos hecho nosotros o por tener el mérito de haberlo hecho, de haberlo conservado, sino para que la gente empiece a coger conciencia de que se puede reciclar y que los propietarios se animen a hacerlo, ¿no? Y que les parezca interesante. Lo bueno de este edificio es que el cliente lo había mantenido prácticamente intacto, o sea, salvo pequeñas actuaciones puntuales, el edificio se reconocía perfectamente y estaba en muy buen estado. Pero también es verdad que se vieron obligados
no se empezaron a plantear que ya no funcionaba el edificio con los nuevos programas que exigían las marcas de vehículos y entonces el edificio corría el riesgo de quedar obsoleto y entonces se plantearon quizá incluso sustituirlo por uno nuevo. Nosotros lo que le propusimos a la propiedad fue introducir una caja que sirviese para resolver las necesidades funcionales, que eran principalmente tener el almacén de recambios en la misma planta que el taller. Esto es un tema fundamental hoy en día porque los mecánicos pues necesitan esa agilidad para rendir, ¿no? Entonces, pues eso era lo que queríamos conseguir. Pero también era importante mantener esa continuidad de los paraboloides maravillosos de Luis López. Entonces, al igual que en la biblioteca de Múnich, el volumen servía como inserción de un único elemento que resolviese el nuevo programa y al mismo tiempo conseguir no tocar los paraboloides. El problema es que teníamos que sectorizar ese almacén porque tiene una carga de fuego elevada. Y también tuvimos que encargar un estudio de modelado informático al CIANI para demostrar que los paraboloides aguantaban sin colapsar durante más de una hora en caso de incendio, para que a los bomberos les diese tiempo de sacar a la gente e intentar apagar el fuego. Claro, y esto lo tuvimos que hacer porque nos estaban proponiendo poner un falso techo debajo de todos esos paraboloides, con lo cual nos cargábamos prácticamente el edificio. Nosotros teníamos claro que la esbelta escultura de Luis López estaba calculada perfectamente y así intentamos demostrarlo, ¿no?, con este cálculo. Pero también, ahora volviendo a nuestra intervención, pensamos que la caja que proponíamos tenía que tener una identidad propia y ser un reflejo de un momento concreto. La idea es que esta caja podía ser desmontable y no dejar rastro de su paso y de su vida útil. Pero al mismo tiempo tenía que tener prestancia y establecer un diálogo con los paraboloides a través del color y del reflejo en la estructura, ¿no?, de ese color en la estructura. Por eso nos decidimos por un material y una pintura de alto brillo rojo. Queríamos que la caja estuviese cubierta de un material continuo, que no se viesen juntas. Y por eso forramos la caja, tenía que estar sectorizada con fibra de vidrio. El artesano que hizo el trabajo, por supuesto, venía del mundo de los barcos y hizo un gran trabajo. Y volviendo a destacar lo de antes, nosotros entendimos que no podía ser una intervención débil o efímera, pero sí una intervención de alguna manera intrascendente, que no quedase ahí. Estoy pasando un poco las imágenes rápido, quizás. Esto es el exterior del edificio. La verdad es que no tengo muchas fotos porque después tuve una segunda intervención en el edificio que no la hice yo y por eso no tengo muchas fotos. Cambio de proyecto, pero sigo con los concesionarios. Y como decía Pepe, en edificios industriales. En este caso es una intervención en un edificio, un almacén de la loza que está justo enfrente del anterior edificio. Y lo que nos pidieron es que encajásemos varios concesionarios con distintas marcas dentro de este almacén. Como al principio no había definición sobre las marcas, no sabíamos qué marcas iban a ser, pues o sea, de alguna manera esta incertidumbre, ¿no?, nos dio con la clave de cómo intervenir, porque normalmente pues, ¿no?, te dan pautas, te dan tal, pero en este caso vimos que la clave estaba ahí. Entonces nos encontramos con una superficie de 6.000 metros cuadrados vacía que teníamos que rellenar. Así que nos recordó un poco a la sensación, nos dio la sensación que estábamos haciendo un proyecto casi como el de Arquizum, ¿no? Y eso nos encantó, esa idea de algo infinito. Teníamos
claro que la intervención no pasaba por dividir el almacén en pequeños recintos para distintas marcas, sino insertar piezas que configurasen estos espacios, igual que en Matadero. También entendimos que se trataba de no solo hacer una intervención inicial, sino también establecer unas pautas a futuro, ¿no? Una especie de orden o de desorden según necesidad, sin cambiar la característica principal del edificio y mantener siempre su estructura limpia. Con lo cual, insertamos dos sistemas que permitiesen una serie de posibilidades para crear espacios. Cada vez que miro para allá, no se me oye. Para crear espacios dentro del edificio. Por un lado, una serie de cajas, ¿no?, que son estas, que ofrecen un cierto grado de privacidad, aislamiento, habitáculos de trabajo, que luego verán. Y por otro lado, un sistema de cortinas, que son las que están en rojo, que configuran de alguna manera recintos, ¿no? Empiezan a marcar recintos. Que, claro, que ordenasen de alguna manera y mantuviesen ese carácter flexible para distintas marcas. Estas cajas que mencioné antes, pues tienen un sistema modulado para que puedan configurar despachos sueltos, zonas de trabajo en grupo y bueno, que un poco mantuviese esa flexibilidad y eran de configuraciones libres. Las cortinas, la idea era desplazarlas en carriles móviles, además, y la intención era separar, no las queríamos llevar a la estructura, queríamos dejarlas separadas de la estructura claramente, cosa que cuesta un poco decirle a las marcas, pero así pudimos mantener la idea del almacén, de esa nave infinita. Al fondo de esta imagen también vimos, hay otro elemento que también quisimos introducir, que son una serie de lucernarios, ¿no?, que permiten que llegue la luz a todo el almacén. Esta es otra vista hacia la fachada. El edificio se queda prácticamente solo en estructura, o sea, da la sensación que solo está en una estructura. Fue lo que entendimos que era interesante de este proyecto. La carpintería quisimos dejarla casi invisible, como guillotinas gigantes, ¿no? Y por último, mencionar la entrada al edificio. Al tratarse de un almacén, pues no existía tal cosa como una entrada, sino varias puertas de garaje. Entonces, como en otras obras, quisimos encontrar un gesto simple que señalase la entrada, y en este caso, al pasar el umbral, nos encontrábamos con una grada que hace función de escalera y espacio de dispersión para el edificio. Paso de proyecto otra vez, pero este también ya lo conocen, entonces tampoco me voy a extender mucho en este proyecto. Bueno, algunos de ustedes lo conocen. Solo me voy a detener en la idea de la inserción. En esta intervención pequeña de un edificio de Triana para un hotel de 3 apartamentos, optamos por mantener al máximo los elementos existentes. Pero, como en los proyectos anteriores, buscamos un gesto que resolviese todo, ¿no? Como una forma de intervenir. En este caso, insertamos un volumen inverso a la escalera existente y así mantener un diálogo con la escalera existente, ¿no? La parte baja es la escalera existente y la verdad es que la imagen se ve bastante regular y la parte blanca de la escalera hacia el lucernario es lo nuevo. De esa manera, de alguna manera, se seguía reconociendo,
se sigue reconociendo la escalera y cómo esta continúa hacia la cubierta. Es un volumen que se cierra hacia el patio, al revés que la escalera antigua, y se vuelca a su interior. Esto es una vista desde el interior de esa escalera. Por último, les voy a enseñar un proyecto en el casco histórico que aún está en sus inicios y del que desgraciadamente no les puedo dar muchos detalles. Entonces va a ser un poco, van a tener que adivinar parte de lo que hay. Se nos pedía la rehabilitación de 2 edificios para convertirlos en una única vivienda. Esta está protegida y esta no tiene ningún tipo de protección. Pero aún así, y aunque la fachada no nos parezca fantástica, decidimos mantener la primera crujía, entre otras cosas porque nos gustaba eso de decir que no sabes lo que pasa detrás, ¿no? Entonces manteníamos esa fachada. Pero el resto sí quisimos demolerlo y queríamos construir un jardín. Evidentemente esto es una obra de arte, no es nuestro jardín, pero para que cojan la idea de lo que queríamos hacer. Queríamos agrandar el patio existente y crear un jardín amplio dentro de ese casco histórico, ¿no? Y dentro de ese jardín, otra vez, no es el proyecto, quisimos introducir un pabellón. Y como sabiamente dice Wikipedia, un pabellón en muchos casos es un objeto de placer y nos gustaba mucho esa idea. Y este jardín, con este pabellón dentro, es la idea estructurante de nuestro proyecto. Es de nuevo esa inserción, el elemento que insertamos dentro de la intervención, ¿no?, que hacemos. Ahora les enseño una planta, ¿vale? Les enseño una planta de la cubierta y les hago por lo menos esquemáticamente de cómo se materializa esa intervención. A ver si tengo pulso con esto. Básicamente toda esta zona que estoy señalando ahora era el jardín que pretendíamos o que pretendemos hacer, una especie de serpenteo alrededor de unos pabellones. Este sería el pabellón principal, esto es un pabellón nuevo, estos 2 elementos son nuevos, pabellones nuevos, este de una planta, este de 3 plantas. Este sería el edificio existente que hay que mantener, ¿vale? Había que mantener solo la primera crujía, aquí tenía un añadido de todas maneras, o sea que prácticamente se mantenía el edificio al completo, y este es el que decidimos mantener hasta su primera crujía. La fachada esta queríamos que estableciese un diálogo con el pabellón principal, de la misma manera que este pabellón más pequeño pues también la creaba, ¿no? Entonces las fachadas estas y estas y estas pues son muy parecidas o pretenden ser parecidas. Esta es una imagen que va a cambiar bastante, ¿no?, del proyecto, pero yo creo que le da una buena idea de pues eso, lo que estaba hablando ahora, de cómo se relacionan alrededor del jardín los distintos pabellones. Al fondo el edificio histórico. Este es el pabellón nuevo que creamos, el pabellón grande, que es la parte principal de la vivienda, y el jardín que un poco da la vuelta alrededor y deja este elemento libre. Y ahora, para concluir nuestra conferencia, me gustaría volver a abrir el debate, ¿no? Hemos cerrado un poco nuestra obra,
Y ahora creo que sería volver a cuestionarnos, ¿no? Cómo se interviene. Nosotros tenemos nuestra manera o hemos intentado encontrar una manera que resume todos nuestros proyectos de intervenir, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso en un tejido? ¿O cuál debería ser es la pregunta que deberíamos de estar haciéndonos, ¿no? Y ahora Rem Koolhaas nos hace el favor de obligarnos a plantearnos esta pregunta con esto con esta cita de él. Y Hirst nos hace pensar que quizás formol no sea la mejor forma de preservar, ¿no? En nuestro casco histórico. Al final, la nueva vida o reciclaje es una cicatriz más o una capa más en un edificio, pero además de esto es una narración de lo local. Un reflejo de la historia que además cambia a ritmos cada vez más veloces al ritmo de nuestra sociedad, ¿no? Cómo cambia nuestra sociedad. Y esto está forzando una nueva manera de entender la arquitectura. Los proyectos como modelos cambiantes, en el que siempre algo queda de lo anterior y no pretende nunca ser un objeto acabado. Eso es como un modelo, un punto en el proceso, ¿no? Lo local se convierte cada vez más asociado a la condición instantánea, ¿no? A lo cambiante, a lo pasajero, y en ocasiones es efímera. Por eso resulta cada vez más difícil fijar lo local en la arquitectura contemporánea, o sea, hacer una intervención en la arquitectura contemporánea, fijar esa idea a lo largo del tiempo. Y entonces nos preguntamos cómo afectará esto al tejido existente. Por ejemplo, Alison Smithson habla de que el futuro de los arquitectos seremos constructores de ambientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se registrarán esos ambientes? ¿Cómo quedarán registradas? Creemos que la preservación no puede estar al margen de las corrientes y contracorrientes contemporáneas. En un mundo de nómadas digitales, ocupas o desplazamientos de millones de personas, necesariamente tendremos que también pensar en el modelo de preservación, tanto del patrimonio histórico, arquitectónico, como el urbanístico, como dijo Luis Díaz. Muchas gracias a todos por atendernos. Y, bueno, estamos aquí para cualquier pregunta. Sí, vale, no, es que pensaba que venía... Bueno, yo ahora no tengo micrófono, pero después de las dos conferencias que acabamos de disfrutar, bueno, abrimos un turno de preguntas para hacerlo pensar y explicarse todavía un poquito mejor. Yo, en fin, espero que alguien quiera preguntar algo. Yo he tomado, bueno, voy a empezar yo, he tomado algunas notas. Realmente, en el tema de la renovación, de la rehabilitación, que poco a poco nos hemos visto todos inmersos, o sea, prácticamente no tenemos proyectos de nueva planta, prácticamente todos nuestros proyectos son intervenciones en edificios existentes, ¿no? Y como decía Pepe antes, efectivamente te puedes plantear los tres escenarios, ¿no? El vaciado, pero Pepe hablaba de respetar lo existente, ¿no? Entonces a mí me gustaría hacer un pequeño matiz y que también me preguntaran, que me comentaran sobre el tema, porque realmente no lo veo tanto como respetar lo existente, sino realmente hay que hacer un pequeño inventario de valores de lo existente, ¿no? Valores que pueden ser técnicos, artísticos,
sensitivos, percepciones, filtros de luz. Hay muchos parámetros que son lo que definen la arquitectura existente, ¿no? Entonces, lo difícil es realmente establecer la escala de valores de todos estos parámetros, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a un edificio importante o un edificio que tiene valores de este tipo, pues cómo se mete un objeto dentro de potente dentro de este entorno sin afectar, ¿no? ¿Cómo se mide hasta dónde un objeto que introduces en un edificio rompe o limita estos valores inventariables del edificio existente, ¿no? Esa pregunta es para Luis, ¿no? Bueno, para los tres, para todos. Que cada uno pregunte, conteste. Yo creo que no hay una respuesta única, ¿no?, para este tipo de cosas. Al final cada proyecto es cada proyecto, porque por ejemplo en La Losa te encuentras con una estructura de una nave vulgar y corriente, con una estructura de 8x5 absolutamente repetitiva, llena de columnas como las mezquitas y tal. No hay nada que realmente puedas incluir en un catálogo de lo valioso, y realmente no hay nada valioso, ¿no? Pero sin embargo te apetece preservar. Sobre todo preservar el espíritu de esa nave industrial de esos años 60, ¿no?, que es un poco lo que tiene, o los años 50, es el espíritu de ese edificio que quieres preservar. ¿Qué es lo que tienes que mantener y qué es lo que tienes que tirar? Te lo dice cada proyecto. Realmente es que el debate está abierto, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo, no existe una respuesta única. Yo cuando alguien te dice, no, aquí hay que mantener esa ventana y aquella puerta y aquel tal y tal, me pongo nervioso, porque es que realmente es que eso no es eso, ¿no? Yo entiendo que lo que tienes que preservar es el espíritu del edificio, el ambiente del edificio, ¿no? Y en el resto de las cosas jugar con el máximo grado de libertad posible, ¿no? Pero claro, efectivamente, es un tema de caso a caso. O sea, no hay una respuesta única. Lo malo es cuando se trata de encasillar y decir, tienes que mantener esto así, ¿no? O sea, no sé si Evelyn, tú quieres... No, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, como buena socia. Bueno, no sé si se escucha este micro. No, tienes que dar el botoncito. ¿Ahora? Sí. Bien. Efectivamente, yo creo que no hay una respuesta única y lo que vale la pena es lo que vale la pena, es decir, lo que emociona. ¿Y qué es lo que emociona? Pues en el proyecto este de la NAR que nos han mostrado Pepe y Evelyn, había primero una explanada de granito enorme, tan enorme como estúpida, como irrelevante, como poco emocionante. Al sacarle el corazón en un trozo pequeñito y volver a poner el corazón dentro, es donde apreciamos que hay una maravillosa explanada de granito que es emocionante. Entonces, algunas operaciones son acertadas y se ha sabido encontrar, digamos, el punto poético que emociona, y otras veces no. Claro, eso es fácil porque no tiene que tener ninguna utilidad en particular, ¿no? Ni siquiera hay que ponerle valla para que no se caiga la gente cuando pasea por allí, porque tiene esa cualidad, digamos, esa posibilidad de ser libre que tiene el artista plástico y que el arquitecto no tiene, a pesar de que hagan aparentemente las mismas cosas. Bien, yo defendería el que la arquitectura se le quiten muchas normas, se hagan cosas y la gente se caiga, por ejemplo, del muelle abajo porque el muelle sigue sin tener barandilla. Y si no lo entendemos así, dentro de poco todos los muelles tendrán barandilla o algo por el estilo. No sé, por ejemplo, recordando la obra que yo llamaría bastante arquitectónica de Gordon Matta Clark, pues abrir un agujero perfectamente cortado, aparentemente imposible, que uno se pregunta con qué herramienta sacó aquel pedazo redondo de edificio en una ruina, y que entonces lo que estaba a punto de demolerse, porque solía intervenir en edificios de este tipo, dan ganas de no demolerlo, pero no es que valga más que antes en sí mismo, ni que tenga piezas dentro que valgan el día después de que Gordon Matta Clark interviene, valgan más por sí misma. Lo que vale es la intervención misma de Matta Clark en el edificio. Bueno, así que habrá cosas acertadas y cosas que no lo sean, y no hay normativa, no hay puerta al campo que contenga eso. Es difícil cuando se formulan, vamos a hacer un catálogo de piezas
incontrovertiblemente valiosas para formar un catálogo de patrimonio arquitectónico. Y bueno, criterios, pues primero que tenga 50 años, pues vale. Pues estaríamos una semana discutiendo si eso es un criterio que le vale a alguien para fijar que algo es valioso, ¿no? O sea, cualquier cosa de la vida se vuelve valiosa porque tenga 50 años o 20 o 10 o 5. Yo diría que no apreciaríamos nada a lo que le proyectásemos nuestro cariño por el mero hecho de que tenga una edad o porque tenga un precio o porque tenga un color, sino, bueno, ya veríamos en qué contexto nos produce una emoción y cómo se traduce eso a la sociedad. Pues bueno, prefiero apostar por mucha libertad, algún edificio feo, alguna cosa que sea una metedura de pata, que siempre se podrá rectificar con el tiempo, que al revés, que esa homogeneización normativa que es muy triste, me parece. Buenas noches. Yo quería preguntar por el proyecto en concreto de la tabacalera, para entender un poco más ese proceso de inserción, de meter una pieza dentro de otra que ya existe. ¿Qué relación se establece ahora desde el patio actual con respecto a la nueva pieza? Es decir, de todas las ventanas que antes daban al patio, con respecto a las dos nuevas piezas que lo cubren. ¿Cuál es si podrían explicar un poquito más cuál era la relación que se pretendía crear ahí y la idea del proyecto? Perdona, te refieres al último proyecto, ¿no? No, el de la tabacalera, que tenía tabacalera, en los dos patios las dos piezas que lo cubrían. Lo contestas tú, entonces mejor. De todas maneras, yo aprovecho que tengo la palabra para decirle un tema a Luis, que nosotros íbamos a hablar de Mataclar. Lo teníamos aquí, pues además Evelyn en su tesis estuvo en el archivo de Mataclar ahí en Montreal, ¿era, no? Sí. Metida mirando los documentos originales de él con guantes y tal. Y vamos a hablar de él porque es precisamente ese proyecto que tú acabas de nombrar es un ejemplo claro de esa forma de entender las cosas, ¿no? Yo creo que es un ejemplo fantástico. Compartimos pasión. Tratando de contestar a tu pregunta, ¿lo que te preocupa es lo que ocurre con las ventanas existentes o quieres saber cómo funciona conceptualmente el proyecto? Porque claro, nosotros una de las cosas si quieres poner la sección, una de las cosas que queríamos, una de las cosas que tienes que hacer siempre en un centro de arte es quitar luz directa, ¿no? El patio lo ocupamos con cajas ciegas que eran, creo recordar, una era un salón de actos y la otra no me acuerdo qué eran, pero eran usos bastante ciegos, ¿no? Los que cuelgan de arriba de la cubierta. En uno de los casos es un espacio único, como en el de la izquierda es un espacio único. Bueno, tenía una cosilla ahí colgando, pero era como un salón de actos, creo recordar y este tampoco me acuerdo del uso, pero también era un elemento de uso ciego. Y en las ventanas que estaban alrededor vienen salas de exposiciones, como ven aquí, que tienen ya ventanas exteriores, ¿no? Y que por lo tanto no requieren necesariamente de iluminación. O sea, ese edificio que era una fábrica pasa a ser ahora un centro de arte y no necesita tener tal, ¿no? Entonces, claro, el tener que ocupar este espacio y poner aquí un lucernario de cristal, por ejemplo, no hubiera sido una solución para nosotros interesante desde el punto de vista museístico, ¿no? Era más interesante plantear a lo mejor una pieza que ocupase eso y dejase solo una rendija de luz. O sea, a lo largo está señalada, pero no sé si ahí detrás se ve algo. A lo largo de toda esa fachada existe una rendija de luz, ¿no? Con un cristal encima, que es el que ventila e ilumina ese espacio del patio antiguo. A mí me gustaba esa idea como de la caja flotando dentro de ese espacio, ¿no? Y dejando un poquito de rendija irregular, no siempre igual, no siempre de la misma dimensión, ¿no? Hay una cosa que quería plantearle yo a Luis. ¿Puedo? Porque me pareció también otro tema interesante de lo que dijiste, que es lo de lo público y lo privado, que me parece también un tema fantástico.
esa especie de situación en la que vivimos en las ciudades entre lo público y lo privado, situación que cambia en una llave, situación que cambia en una puerta. Estás en tu casa y de tu casa sales al exterior, tu exterior es público y lo que está de la llave para adentro es tuyo, es privado y nadie entra. Y yo creo que una de las cosas que efectivamente se reclaman hoy es lo colectivo, ¿no? Lo común. Que los ingleses, curiosamente, como son tan conservadores, no lo han perdido, ¿no? Y tienen los commons estos, ¿no? Los parques estos que se cierran con una llave, son privados, pero durante el día se abren y todo el mundo entra y disfruta de ese espacio. O esos espacios intersticiales que también se encuentran aquí de manera natural en los polígonos de viviendas de entorno deteriorado, dígase San Cristóbal, por ejemplo, en la que los vecinos han ocupado una parte de ese espacio, han plantado su huerta o han plantado sus arbolitos y los cuidan con la manguera y tal, pero sin embargo son espacios a la vez abiertos. O sea, que tienen esa... Y yo creo que ese tema es un tema interesante que quería plantearte para que digas algo. Bueno, pues me parece que efectivamente es... Tú lo metes en tu proyecto, ¿no? O sea, sí, me parece que es pertinente. Es una de las cosas que a mi juicio señala más el paso del tiempo, es decir, la contemporaneidad o la actualidad, es la pérdida en Occidente, todo lo contrario en Oriente, del pudor, del poder mostrar la intimidad de una manera natural. Seguro que cuando hemos viajado a Ámsterdam nos ha sorprendido ver a todo el mundo allí en las ventanas iluminado a media tarde sin cortinas, y la primera vez he dicho, qué chocante esto, ¿no? Pero digamos que por ahí van un poco los tiros. Hay dos ciudades, una es Córdoba y otra es Toledo, que tienen unos patios extraordinarios, históricos, las de Córdoba un poco más populares, pero los dos procedentes de la época judía, que un día al año, vamos, en Córdoba durante el mes de mayo y en Toledo exactamente un día, los abren al público. Entonces las familias, pues un poco en esa tradición también inglesa, de abrir el castillo un ratito, de abrir el parque privado un ratito, pues lo abren y es una cosa completamente espectacular. Y cuando se habla, por ejemplo, de peatonalizaciones, de cosas así, yo apostaría también por poner el factor tiempo, es decir, durante unas horas peatonal, durante unas horas no. Mi patio, esto se está haciendo cada vez compartir más cosas, mi coche es compartir unas horas, otras veces es privado. Mi casa es una casa de alquiler, por lo tanto pública o semipública, en verano cuando me voy de vacaciones y en invierno cuando estoy en casa, pues es solo mía y está cerrada. Entonces, esa transformabilidad de cada uno y de las cosas me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Que no es una cosa que definamos como concepto arquitectónico, sino que pues está bien acostumbrarse y adaptarnos a proyectar en esa línea, ¿no? Y sí, vamos, yo creo que aporta, que es interesantísimo y que hace mejor lo privado, ¿no? Pero está en todos los buenos proyectos, ¿no? Ese tic de mostrarse. En el último de nuestros proyectos también teníamos intentamos, lo malo es que voy a ver si rescato la sección que la apagué porque pensé que íbamos a hablar demasiado, pero no la tengo. En el último en este proyecto, la entrada esta es la calle, y esta parte lo que hacíamos era plantear el aparcamiento del vehículo en la parte de abajo, pero dejarlo abierto hacia el jardín, ¿no? Para que se mantuviese esa visión tradicional que tenemos en Vegueta, de que la puerta de madera está abierta y ves la verja, ¿no? Y al fondo ves el patio. Entonces queríamos pues mantener la privacidad de este pabellón, pero mantener un poco esa intriga de lo que pasa adentro, ¿no? Y yo también coincidimos en esa necesidad de... A ver si lo vemos, tiene muy buena pinta. Es que no tenemos permiso todavía. No tenemos permiso.
me voy a salir un poco de... no salirme, realmente estamos planteando... La realidad es que con la normativa que tenemos y los catálogos, los planes de protección y todas estas cosas que introducen ordenanzas, que nos obligan y nos limitan, realmente estos discursos que tenemos y que realmente es lo que normalmente pensamos cuando nos enfrentamos a un proyecto, realmente con la ordenanza que tenemos que manejar y la inflexibilidad en la utilización de estas ordenanzas o de estas limitaciones, pues al final realmente son muy pocos los proyectos en la vida cotidiana, pues estamos hablando de concursos y tal, pero en la vida cotidiana, los proyectos de edificios normales de la ciudad, como hablabas tú antes, pues realmente esto es muy complicado de realizarlo, ¿no? Yo no sé si deberíamos de hacer una reflexión, y yo lo propongo para más adelante, ver, o sea, cómo podría ser, cómo tendría que ser un catálogo o cómo tendría que ser un plan de protección para que realmente la zona protegida se pueda llenar de proyectos importantes y de proyectos singulares, ¿no? Que realmente y no sea siempre como tenemos en el último ejemplo del plan de Las Palmas, ¿no? Que incluso ponen una ordenanza, ponen hasta los colores, el aplacado, la piedra, o sea, es una cosa de unas limitaciones tan grandes que realmente prácticamente pues es muy complicado conseguir hacer un proyecto interesante, ¿no? Salvo gestos pequeños que se consiguen ir introduciendo, pero bueno, que entiendo que el valor y la capacidad para hacer cosas que realmente puedan tener en el tiempo, no sé cómo decirlo, pero un valor arquitectónico, histórico y tecnológico y cultural, pues la perdemos, ¿no? No sé si tú quieres decir algo sobre eso. O alguien del público que realmente sufre la ordenanza o ya haya sufrido alguna vez, pues estaría bien que... Felicitar a los equipos que han hablado por su elevado carácter estratégico a la hora de plantear una arquitectura que, como decía Luis al principio, quiere producir más efectos que su propia dimensión física. Ese deseo expresado en los 5 puntos que has planteado es de una ambición absolutamente encomiable y demuestra una actitud con respecto al tiempo y a la arquitectura que creo que ha de informarnos a todos. Hoy hemos visto dos estudios que desde situaciones aparentemente locales y pequeñas no tienen inconveniente en producir discursos globales, en negociar con la cultura en toda su dimensión y en todo su espesor y producir, por lo tanto, soluciones que no son solamente locales, que lo son también, que se explican desde lo local, pero que se pueden argumentar también desde un deseo de visibilizar aquello que la arquitectura es tan capaz de hacer, como es intensificar la vida, intensificar el escenario de la vida del hombre y producir proyectos como este que a mí no me parecen en absoluto peligrosos y que si a un arquitecto municipal le parecen peligrosos, quizás que tengamos otro problema mucho más grave. Creo que la normativa es una interferencia, es uno de los operadores de la arquitectura. Pienso incluso a veces que sin la normativa es complicado hacer arquitectura. La normativa introduce un marco dimensional y de complejidad que creo que nos debe apetecer competir y dialogar con él. Creo que es un marco que es necesario para producir discursos como los que se han producido ahora. Los 5 puntos que planteaste, Luis, podían ser perfectamente un proyecto docente de una asignatura de proyectos, porque a mí me ha surgido una enorme cantidad de preguntas que no es ahora el momento de plantearlas sobre esa defensa y por alusiones de lo feo. Me parece muy interesante. Recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo, también por alusiones, se llama Estética de lo feo, y hablaba del deseo que tenía el hombre de generar lo sagrado a través del deseo de esperar algo que viene de otro sitio,
que atraviesa un territorio de dificultades, que sobrevive a ese territorio y que al final lo recogemos. Todas las vírgenes canarias, la Virgen de Candelaria, el Cristo de Telde son ejemplos de ese tipo de situaciones. Yo creo que los arquitectos a veces hacemos eso de manera inconsciente con nuestro trabajo. A mí me encantaría ver eso construido. O sea, viene de otro sitio, no nos quieren decir de dónde, ha atravesado o está atravesando territorios de gran dificultad y territorios, supongo, minados. Y un día, con esa apariencia, o mejor incluso, pues se materializará y producirá patrimonio. Nosotros, los arquitectos, hacemos la historia. No solo la defendemos, la hacemos. Y este proyecto y los que habéis enseñado vosotros son proyectos que generarán patrimonio. Porque son buenos proyectos, son complejos, hablan de lo local, hablan de lo global, hablan de obsesiones, hablan del mundo cultural que informa a los autores que están aquí presentes. Y eso produce patrimonio, hace que las generaciones futuras pues se pregunten qué hay detrás de esto y entiendan lo encriptado como una cualidad positiva de la arquitectura que hace que el espectador hable con la arquitectura a otro nivel. Me he soltado un rollo terrible, me perdonarán, pero... Te lo agradecemos mucho. No te perdonamos, te lo agradecemos. Bueno, iba con alusiones a lo de feo, sí. La praxis, porque todo lo que hemos contado yo creo que sale de la praxis hacia la teoría y, por lo menos en mi caso, la teoría se organiza cuando tengo que contárselos a ustedes, si no, pues es más bien todo muy práctico. Entonces, cuando hicimos, por ejemplo, esta ferretería que les he contado, la familia, que es una empresa muy competente, muy bien preparada para hacer negocios, pues proponía una cosa que era una inversión de 1.800.000 euros. Y mis honorarios, los de mi equipo, iban en consecuencia. Cuando propusimos hacer algo así como la 10ª parte, pues luego cuando lo comentábamos en el estudio, dije, joder, lo hemos hecho fatal, ¿no? Porque acabamos de disminuir nuestra minuta a la 10ª parte. Ahora mismo estoy trabajando, lo presentaré en noviembre en unas jornadas que organiza Nundo, que es un grupo muy interesante, que habla y teoriza sobre el no hacer como acción de proyecto. Entonces, presento una ponencia que he tenido la suerte que me la van a dejar leer sobre cómo cobrar por aquello cuando das una idea de que no se haga algo, porque si no, tenderemos a nunca decir que no se haga nada, ¿no? Entonces, la posibilidad de que se presente, por ejemplo, una licitación, haga usted algo, pues yo qué sé, en la Catedral de Santa Ana, digo, pues la mejor idea es no hacer nada y que te den el premio, claro, porque si no, no lo vas a decir nunca, vas a mentir descaradamente para sacarte la pasta, pues hay que comer. Entonces, a mí el dinero no me hace feliz, pero me hace falta, ¿no? Entonces, hay un momento en que lo que crees que es bueno hacer o lo que crees que es bueno aconsejar a tu cliente, a quien sea, pues choca con que te quedas pues en ropa interior, digamos, al plantearlo. Es decir, que sí, todo es un poco conflictivo en la praxis y realmente eso sale adelante si tienes un poquito de convicción de que es inmoral mentir, que es inmoral decir que una cosa está bien si no te la estás creyendo, digamos, ¿no? Aunque te paguen una pasta por ello. Pero bueno, hay unos límites prácticos y reales a todo esto. Había una frase de tu medio compatriota Fernando Higueras, ¿no? Sí. Que era fantástica, ¿no? Cuando decía, lo mejor que hice en Lanzarote es lo que nunca hice, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, damos por terminada la sesión. Agradecemos a los ponentes sus ponencias y por supuesto a ustedes la asistencia. O sea que muchas gracias. Hasta luego.